Hola, bienvenidos nuevamente a la formación de introducción a Vue.js. Hoy nos encontramos en la lección número 3, la cual es el uso de Ref y Reactive. Recuerden que estamos en el módulo número 4, donde estamos viendo el Composition API de Vue 3. Para eso, vamos primero a mirar básicamente qué son Ref y Reactive. Bueno, en palabras simples, Ref y Reactive son dos funciones que nos permite usar lo que es el Composition. Estas funciones, su único objetivo es que nos den a nosotros la capacidad de crear variables reactivas dentro de setup, ¿cierto? Recuerden que en el Composition tenemos un método que se llama setup y es donde de manera libre nosotros vamos a, digamos, a ejecutar lógica Vue y ejecutar lógica JavaScript. Con Reactive, digamos que nosotros tenemos un control mucho más explícito si lo comparamos con el Option. Recuerden que en el Option teníamos la función data, donde todo lo que nosotros declarásemos en data se iba a convertir sí o sí en una variable reactiva. Eso no pasa en el Composition. Nosotros tenemos estas funciones y nosotros tenemos ese control mayor sobre qué es reactivo y sobre qué no es reactivo. Esto digamos, nos lleva a que dentro del composition nosotros podemos tener variables que no son reactivas, es decir, que son variables tradicionales de JavaScript, donde no estamos, digamos, ejecutando ninguna capacidad reactiva de Vue. Esto, digamos, al mismo tiempo nos da la posibilidad de optimizar y de decidir qué es reactivo y qué no, y así nuestra aplicación queda, digamos, un poco menos pesada, ya que no todas las variables que siempre nosotros vamos a necesitar van a ser, digamos, reactivas. También podemos usar variables tradicionales o no reactivas, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestra lógica. Entendiendo esto, vamos a mirar lo que es ref. Como les comentaba, primero que todo, hay que tener muy claro que son funciones, es decir, son métodos. Miren que estamos importando con las dos llaves lo que es ref, y esto digamos que de manera explícita significa que estamos llamando un método. Básicamente, la función ref o el método ref se usa para definir variables reactivas que tengan un valor básico pues digámoslo en JavaScript. ¿Qué es un valor básico en JavaScript? Bueno, sería un string, un número, eh, un array, o sea, algo que sea, digamos, simple, que no requiera mucha complejidad. Aquí digamos que hay una, o bueno, o por lo menos la teoría que nos da Vue en su documentación oficial nos dice que siempre usemos ref para los valores primitivos, pero no quiere decir que no podamos usar, digamos, lo que viene siendo un JSON, un objeto o un set o cualquier tipo de variable que nos otorgue JavaScript. Sí se puede usar, pero digamos que en sí la variable completa no va a ser, digamos, si estamos usando un objeto, por ejemplo, todas sus claves dentro del objeto no van a ser reactivas. Digamos que ref lo que hace es considerar la variable en sí como reactiva, más no sus componentes internos, ¿cierto? Como es el caso de un objeto. Eso lo vamos a entender, digamos, un ejemplo más adelante. No es muy complicado, así que no se preocupen, sino que mayormente solemos usar ref para definir cosas sencillas, pero lo pueden usar para definir un objeto que ustedes no necesiten que el objeto por dentro sea reactivo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como les decía, es una función, miremos el ejemplo a la parte derecha, es una función que estamos importando de un objeto Vue. Este objeto Vue es básicamente de donde nosotros vamos a sacar todas las herramientas que nos va a otorgar el Composition, diferente que es el Option, que ya vienen definidas, digamos, dentro de un objeto, dentro de un JSON que tiene unas claves específicas. En el caso del Composition no tenemos eso, sino que tenemos que importar esas funciones para ir trabajando de una en una. Luego de que ya importamos lo que viene siendo ref, que es básicamente lo que queremos usar para crear reactividad en las variables, ya nos vamos a dentro de setup y aquí simplemente definimos una variable como lo hemos hecho de la manera tradicional en JavaScript. Por ejemplo, podemos usar var, podemos usar let, podemos usar const, no hay ningún problema. Y colocamos el nombre de la variable y luego le decimos que es igual al método ref, que es el que importamos,
y le colocamos su valor inicial. En este caso estamos creando una variable que se llama count, que es un número cero, pues básicamente un número. Y luego recuerden que siempre en el composition tenemos que devolver las variables que nosotros queramos usar en el template. Si no la queremos usar en el template, no tenemos que hacer ningún return y digamos que el módulo o el componente seguiría funcionando sin problemas. Ahora vamos a su contraparte, o bueno, más bien su compañera, que sería React. Digamos que Reactive tiene el mismo objetivo que Ref, que es darnos a nosotros una variable que sea reactiva. Pero Reactive tiene la característica de que se parece mucho más a lo que es la función data dentro de la opción API. ¿Por qué? Porque a diferencia de Ref, que digamos está hecho para variables simples, con Reactive nosotros lo que estamos haciendo es crear un objeto bajo un nombre que nosotros queramos y dentro de ese objeto las claves, digamos, que declaremos ahí se van a convertir en variables independientes. ¿Sí? Es decir, cada una de esas de esas claves dentro del objeto Reactive serían o se van a convertir en objetos reactivos. Para entender esto más fácil, vamos a mirar el ejemplo. Entonces lo primero es que contrario al ejemplo anterior, estamos importando esta vez lo que es Reactive del mismo objeto View. Y para esto, digamos, creamos una constante, o puede ser var, o puede ser let, lo que ustedes quieran, bajo el nombre state. Y miren que usamos el objeto o la función Reactive para arrancar o, digamos, crear lo que es un JSON que va a estar dentro de state. Entonces, miren que en la parte de Reactive, count y message van a convertirse en una variable en sí. Es decir, cada vez que count cambie, va a activar la reactividad de view. Y cada vez que mensaje cambie, va a activar la reactividad de view. Caso distinto que sucedía con ref, porque en ref, si nosotros creamos ese mismo objeto con ref, miren que nosotros tenemos que devolver lo que es state, pero con reactive tenemos, digamos, podemos devolver exactamente state.count. O sea, podemos pasar cada uno de esos elementicos como si fuese una variable independiente. Entonces, esa es mayormente la diferencia entre estos dos. Digamos que ya aquí lo que entra es cuando nosotros debemos usar uno y usar otro. Básicamente, como todos los otros elementos que hemos visto, así como el composition y el option, para poder saber qué usar y cuándo usarlo, cuándo usar cada uno, es básicamente conocer cómo funcionan y cuáles son sus características. Lo mismo pasa con ref y reactive, depende de lo que nosotros necesitemos. Si necesitamos un valor simple, es decir, una variable simple, o una una variable en forma de estructura de objeto. Ahí ya digamos que cambian las necesidades según el escenario en que estemos trabajando. Yo suelo normalmente utilizar ref cuando uso banderas o cosas así que son booleanas, pero cuando ya necesito, por ejemplo, tener un objeto que lo voy a renderizar en una tabla, suelo utilizar reactive porque normalmente ese objeto lo puedo también utilizar para crear un form donde voy a conectar con vBind todos esos variables independientes que están dentro de ese objeto reactive para que cada vez que el usuario cambie o ingrese un valor yo pueda activar la reactividad. Esto lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a hacer al final del módulo donde vamos a estar implementando pues todas estas herramientas. Y ya por último pues tenemos aquí un caso práctico de ref y reactive. Miren la diferencia, lo que les contaba. Básicamente las podemos usar al mismo tiempo, no hay ningún inconveniente por eso, las podemos importar al mismo tiempo y podemos dentro de ese tab crear la cantidad de variables reactivas que nosotros queramos, tanto con ref como con reactive. Miren la diferencia. Aquí creamos un count, una variable que se llama count, que es simplemente un ref que tiene un número. Ahí es donde es muy útil usar ref. Pero si necesitamos un objeto que contenga muchas variables porque, por ejemplo, esas variables pertenecen a una tabla o pertenecen a un formulario o a un grupo de formularios, me sale más rentable crear yo un objeto reactive
donde yo defino toda esa estructura del formulario y digamos que el nombre bajo el que yo accedo a esas propiedades, a esas variables reactivas, le puedo colocar, por ejemplo, como formulario 1 o form y un nombre característico para ese formulario. Entonces, de esa manera agrupo todas los inputs que voy a utilizar en ese formulario dentro de un mismo objeto, que se llama, en este caso, pues state, o puede llamarse como ustedes quieran. Y si son variables independientes que, por ejemplo, me van a servir para cálculos dentro de las funciones o cálculos computados, pues depende de lo que necesitemos, puedo utilizar lo que es ref, porque solamente necesito un valor simple, un valor único, no necesito un objeto complejo. No quiere decir que yo aquí dentro de ref no pueda crear un JSON, sí lo puedo crear, pero no se va a comportar de la misma manera que se comporta state, dado que cada clave del JSON dentro de Reactive es una variable, pero un JSON dentro de ref es simplemente un JSON entero. Cada clave no se convierte en una variable y digamos que no puedo tratar de la misma manera o bindear las claves digamos, al template. Entonces, ¿cuál es más parecido a lo que teníamos antes? Es state, es reactive, es muy parecido a lo que es data. Pero ya aquí nos agrega una nueva herramienta donde podemos, digamos, distinguir cuál de las dos formas de variables reactivas necesitamos. Aclaro, ambas hacen lo mismo, no hay diferencia en su función. Lo que los diferencia es la parte interna, digamos, de que reactive está orientado más a un objeto. Ya con esto, digamos, yo creo que es suficiente para entender lo que son la ref y reactive, que son básicamente la base de la reactividad dentro del composition. Y ahora vamos a mirar cómo son las computadas dentro del composition API. Vamos a ver qué cambió, si son lo mismo o son diferentes. Eso lo veremos en la próxima lección. Pero no se preocupen que no es nada complicado. Básicamente es un cambio mayormente de sintaxis. Entonces, nos vemos allá.